UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hola amigos, yo soy Santiago Ábalos. Y yo soy Ceci. Y esto es Espacio UCEMICH. Amiga, comenzaremos el programa conociendo la historia de Fernanda Sánchez Gálvez. Una joven ejemplar y atleta de aquí de la universidad. Estupendo, vamos a verlo. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Gálvez, estoy estudiando la licenciatura en Genómica Alimentaria y yo practico tiro con arco, básquetbol sobre silla de ruedas y actualmente estoy practicando CrossFit adaptado. Mi discapacidad es adquirida hace 2 años. Básicamente yo tenía algunos conocidos, más que nada mi maestro de kinder, y él fue a buscarme a mi terapia y me trajo a este mundo del básquetbol sobre silla de ruedas. Aquí en Zaguayo hay un equipo que se llama The Peoples. Yo inicié en este equipo y básicamente fui saliendo un poquito más jugando para el estado de Michoacán en la categoría femenil y pues con base a esto pude ir escalando a otros equipos, a otros estados y poco a poco ir sobresaliendo un poco en el deporte adaptado, que fue primero en básquetbol. Dentro del básquetbol conocí a una persona que practicaba tiro con arco, que era coach, y ella me invitó a formar parte de su equipo de tiro con arco. Claro que siempre se presentan muchísimas dificultades para una persona con discapacidad. Cuando nosotros tenemos que empezar a viajar, más que nada, los camiones no están adaptados para nosotros. Es muy difícil viajar solo, pero no imposible. Cuando yo empecé a ir a otros estados a jugar, me decían, mañana te quiero en Oaxaca, te quiero en Ciudad de México, y yo tenía que ingeniármelas de una manera u otra, saber cómo le iba a hacer, porque muchas personas en los camiones o te hacen caras o no quieren subir tu silla y yo tengo que cargar con mis 2 sillas de juego, con la de básquet y con esta. Y en algunas ocasiones sí recibí una parte de rechazo por parte de algunos conductores que no querían, pues básicamente hacer un esfuerzo extra, por así decirlo. En cuanto a la accesibilidad en los lugares donde entrené, fue totalmente genial, porque en el Auditorio Morelos estás muy adaptado, tiene rampas, tiene la mayor accesibilidad para nosotros, y todos los lugares donde he ido a jugar han sido muy buenos para mí, pero claro que el practicar un deporte con una discapacidad es muy difícil porque no tenemos las habilidades que antes teníamos. Yo antes practicaba CrossFit antes de mi discapacidad y ahora quiero hacer los mismos ejercicios, pero no es posible. ¿Por qué? Porque tu fuerza en el control de tronco disminuye, porque pierdes equilibrio al no tener un control de tus piernas, por 1.000.000 de factores que hace que las personas con discapacidad que practican un deporte se multiplique al triple el esfuerzo. Mi meta en el deporte es participar en los Juegos Paralímpicos, estar algún día representando a México como tal es mi mayor motivación. Mi familia, que siempre ha estado apoyándome, mis amigos, mis amigas, que siempre están cuando yo más lo necesito, y el deporte para todas las personas con discapacidad es un hilito de cual agarrarte para salir de la depresión, de la ansiedad, porque el vivir con una discapacidad te cambia totalmente la mente, pero cuando tú entras al deporte teniendo una discapacidad, te la cambia aún más. La verdad se tiene una cultura vaga en cuanto a lo que se refiere a personas con discapacidad, porque cuando nosotros nos imaginamos una persona con discapacidad, con el nombre ya se le cierran las puertas, ya dicen, no, esta persona no puede hacer nada, no puede hacer nada por sí solo, ocupa ayuda.
Y no es así, somos súper independientes. Dentro del deporte y dentro de la vida diaria, una persona con discapacidad puede hacer absolutamente todo, con un poquito más de esfuerzo y más despacito, pero todo se puede hacer. Y creo que es una cultura que debemos de cambiar, porque muchas personas piensan eso, que no podemos, pero sí podemos. Necesitamos alzar la voz, necesitamos que nos vean, porque las personas con discapacidad, yo conozco muchas personas que están en estados muy feos, que tienen 7 años en cama, tienen años que no salen de su casa, y me ha tocado ir a visitarlas y decirles, sí se puede, tienes que salir de esto, porque no somos visibles para la sociedad y tenemos que hacerlo, si tú eres una persona con discapacidad, tú tienes que salir a la calle, que las personas te vean bajar una banqueta, que te vean bajar una rampa como si nada, subirla, que vean que puedes manejar, que puedas tener una vida como cualquier otra persona, pero esto va más allá de lo que como cultura se tenga, sino que las personas con discapacidad somos las que tenemos que hacer valer esto. Una discapacidad no es el fin del mundo, al contrario, te abre muchísimas puertas y te puedes destacar en todos los ámbitos que tú quieras. Gracias a esta cultura que se ha ido implementando, de que más gente está saliendo y más personas están siendo conocidas, ahora las empresas ya tienen una ley que tienen que tener unas personas con discapacidad al menos laborando en sus empresas. Entonces esto me parece a mí algo exorbitante, porque pues podemos destacar en lo laboral, en lo deportivo, en lo social, en todo lo que nos planteemos. Valoren lo que tienen, vean más allá de lo que están acostumbrados a ver. Si tú eres una persona que estás pasando por un momento triste, depresivo, de mil y un maneras, pues ve más allá de eso, porque si nosotros podemos, pues tú también puedes. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Gálvez, yo estudio genómica alimentaria y yo practico básquetbol, tiro con arco y CrossFit. No le cambies, sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte, pero seguiremos con la sección de publicaciones UCEMICH, donde David Calderón nos va a mostrar el libro Documentos para la Historia de la Ciénega Michoacana. Publicaciones UCEMICH. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy tengo el honor de presentarles uno de los textos publicados por allá por el año de 2015, en el cual yo colaboro como autor o como coautor en este caso de un libro que se titula Documentos para la Historia de la Ciénega Michoacana, el ocaso del régimen colonial, escrito con coautoría con un egresado de la trayectoria de estudios multiculturales, Clemente Corona Jorge. Mi nombre es José David Calderón García, soy profesor e investigador de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y colaboro actualmente en la licenciatura en estudios multiculturales. ¿De qué va este texto? Este texto, como lo dice el mismo título, son documentos históricos para entender un poco lo que sucedió en los últimos años del siglo XVIII en la Ciénega de Michoacán. Lleva como subtítulo el ocaso del régimen colonial, derivado de esta situación que se da entre el tránsito del siglo XVIII al XIX y como preludio de la lucha de independencia. Este texto son un par de expedientes paleografiados, para lo cual me asistió en este caso Clemente, sobre la situación que privaba en toda la región ciénega en un momento crucial en la historia del país. ¿Cuál es este momento crucial? Cuando sucedían lo que conocemos en el México colonial o en el periodo colonial como las reformas borbónicas. Es decir, en ese lapso histórico se daba una serie de reformas administrativas, políticas, culturales, económicas que afectaron a todos los reinos, en este caso a todos los reinos españoles en América. Esas reformas fueron aplicadas también, pues, evidentemente, en la región de la Ciénega. Entonces, en este libro damos cuenta de cómo
afectaron esos cambios y cómo registraron quienes visitaron esta región, cómo fueron registrando esos cambios que paulatinamente iban a experimentar los habitantes de la región de la Ciénega. ¿De qué manera podemos interpretar estos documentos? Es otro de los, digamos que, atractivos de este libro, de ofrecer una interpretación desde un gesto, en este caso hermenéutico o de historiador, para interpretar cómo estos cambios que estaban sucediendo en todo el reino y específicamente en la región iban a afectar, en este caso, a las comunidades indígenas. Es decir, quien se acerque a la lectura de este texto, que es muy breve, pues son 80-90 páginas, puede entender cómo esas políticas de corte indigenista afectaron a cada uno de los actuales municipios de la Ciénega de Michoacán. ¿Quién se puede acercar a leer este texto? Pues yo creo que cualquier persona interesada en el pasado colonial de la región Ciénega de Michoacán, desde Zamora hasta Jiquilpan, pasando por todos los municipios, incluso ribereños, porque por ejemplo hay información de Cojumatlán, de Pajacuarán, de Venustiano Carranza, de este lado pues obviamente Zaguayo, Jiquilpan, y así todos los municipios que se vayan encontrando uno en el camino hasta llegar a Zamora. En ese entonces, estamos hablando de 1789, no existían como tal como conocemos en la actualidad como municipios, eran subdelegaciones. Aquí lo que está transcrito son 2 expedientes, el de la subdelegación de Zamora con todos los territorios que correspondían en ese momento y la subdelegación de Zamora. Quien quiera conocer un poco más sobre la situación que privaba en ese año 1789 en cada uno de los actuales municipios, puede acceder a este texto. Yo los invito a que le den una ojeadita a este texto y empecemos la discusión. Porque seguramente vamos a encontrar algunas cuestiones polémicas respecto a la información que van a encontrar aquí y que quizás valdría la pena reflexionáramos sobre ello. Quien quiera acceder al texto sin ningún problema puede acceder a él de manera gratuita mediante el QR que va a aparecer aquí en la pantalla. Esto lo va a redireccionar a la versión electrónica de este texto para que puedan acceder a ello y comencemos esta discusión de la historia de esta región. Muchas gracias, muy amables. Esperemos que accedan a la lectura del texto. Hasta pronto. Sigue con nosotros en Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Estamos por terminar el programa, pero por último vamos con nuestra última sección que es Contrapunteo. Con Javier Rosiles. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Contrapunteo, el punto exacto a la discusión. Una iniciativa de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Acampo, o como le decimos por acá cariñosamente, la UCEMICH. Es un espacio de diálogo, de confluencia y, por qué no, también de debate, en el que vamos a abordar diferentes temas de la vida pública. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Pues en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante y particularmente en este periodo de campañas, pero hay que echarle un ojo a lo que pasa con la autoridad electoral. Y justamente para abordar este tema, pues la verdad, me da mucho gusto, Salvador, que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Salvador es magistrado. Te presento formalmente, Salvador Alejandro Pérez Contreras, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Muchas gracias por aceptar la invitación. Maestro Sergio, al contrario, perdón, Javier. Muchísimas gracias por la gentileza, la amabilidad y sobre todo estar el día de hoy aquí en nuestra universidad. Gracias a ti, Salvador. Pues mira, la verdad que te agradecemos mucho que aceptes la invitación y que aceptes pues tener este contrapunteo, porque hay cosas que te vamos a preguntar que nos gustaría conocer, ¿no? Yo empezaría por una, estimado Salvador. Nosotros observamos que el Tribunal Federal pues no está pasando como por sus mejores momentos, ¿no? Observamos que, bueno, pues en pleno proceso electoral de 2024, uno de los procesos más complejos, ¿no? Por la organización que implica, por lo que se está jugando en esas elecciones, pues vemos un Tribunal Federal pues un poco debilitado. Yo sé que tú eres del Tribunal Estatal, pero a ver, ayúdanos a entender un poco lo que está pasando en el Tribunal Federal. Es muy importante señalar que no obstante que seamos un tribunal local, finalmente quienes nos revisan nuestras sentencias son este Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, sí. Llámese sala regional o llámese sala superior. Hay esa relación al final. Esa relación.
porque se va escalando en la cadena impugnativa conforme las impugnaciones no queda conforme una de las partes y sigue subiendo hasta que sea definitiva ya la sentencia, ya sea ahora sí una cosa juzgada. Claro. Y eso también, ¿qué implica? Pues precisamente que nuestra democracia por salud debe contar con órganos fuertes, sólidos, que garanticen y sean confianza para la ciudadanía y den certeza en los resultados que se van dando, llámese ya en la elección que estaremos viviendo el próximo 2 de junio, pero también en esta etapa que estamos viviendo previo a la jornada electoral. Estamos después de las precampañas, en la fase de intercampañas y vendrán también las campañas electorales en lo local, pero también en lo federal. Ya arrancaron a partir del 1 de marzo. Sí, ¿no? Porque, o sea, que la incertidumbre esté en los resultados, ¿no? O sea, que no será saludable que no sepamos el resultado porque hay esa competitividad entre los partidos, ¿no? Pero claro, que haya sí. esta certeza, esta certidumbre que dices tú en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en el Tribunal Federal? Ayúdanos a entenderlo. O sea, porque es verdad que faltan dos magistrados, ¿cierto? Faltan 2 magistrados que conforme a la Constitución Federal se requieren para llevar a cabo la calificación de la elección presidencial. Okay. Eso en el plano federal. Ahí entonces estamos viendo que existe un vacío y ese vacío no se ha llenado. ¿Por qué? Porque el Senado de la República no ha hecho los nombramientos de quienes deben asumir esos 2 espacios. Oye, Salvador, pero entonces necesitamos a los 5 magistrados para que califiquen la elección presidencial. Mínimo necesitamos uno más. ¿O sea, estos 3 no podrían? Ahorita son 5 magistrados. Ocupan otros 2. Okay. Sin embargo, al no tener una mayoría, Cierto. recordemos que esto implicará que mínimo se necesitan 6 para poder calificar la elección de presidente de la República. Nos falta uno, dices tú. 2 magistrados. Pero para que pudieran calificar. Ah, sí, faltaría uno. Con uno ya podría ser. Podrían, pero aún así, de todos nos faltarían 2. Por aquello del voto del empate que hubiera en la calificación. Claro. Entonces uno tendría que decidir, que serían los 7, pero aquí volvemos al que existe el voto de calidad, Sí. que el presidente llevaría a mano en todo caso. Bueno, pero sería deseable pues que Sí, estuviera completo, desde así luego. es. Muy bien, Salvador. Bueno, pues ahora vamos al tema que nos trae, que es el tribunal en el Estado, ¿no? A mí me gustaría que conversáramos sobre... Hay una propuesta del presidente, ¿no?, de eliminar a los tribunales estatales. Me parece que el presidente pues la lanza ahí pues para la discusión, ¿no? Entonces, tú como parte del tribunal, ¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿tú qué crees que hace falta en los tribunales para fortalecerlos? ¿O coincides en que habrá que desaparecerlos? Que creo que no sería el caso, pero ¿tú cómo lo analizas? A ver, estos tribunales como tales obedecen a la década de los 90, donde viene una transición democrática en el país, que a finales de la década de los 80 encontramos ya el que se genera o detona un movimiento social que busca que las elecciones sean transparentes, se validen los resultados, que no se ponga en duda y se pierda ya en la historia el tema de los fraudes electorales. Exacto. El tema de la autocalificación, como normalmente sucedía en las elecciones, era que los congresos llevaban a cabo la revisión ya de quién era el triunfador en una elección. Sí. Entonces, esa autocalificación donde se erigían los colegios electorales, pues ya se transita hasta en la década de los 90, donde surge el Instituto Federal Electoral en el 91, y algo destacable es que Michoacán tuvo el primer tribunal electoral del país. Ok, a ver, eso está interesante. El 12 de diciembre del 91 se emite el decreto de reforma constitucional donde se crea el Tribunal Electoral del Estado y inicia funciones ya a partir del mes de febrero de 1992. Estuvimos a la vanguardia en ese momento. Michoacán sí, fue ahora sí pionero en el tema de justicia electoral. Entonces, esa fase que comienza en la década de los 90, vemos que esos tribunales funcionaron para legitimar el poder público. Finalmente las elecciones se tendrían que validar y los tribunales tenían que legitimar a través de la revisión de los medios de impugnación que se tuvieran que plantear. Bueno, esto se llevó hasta todavía la década del nuevo milenio y vemos ahora que la propuesta que se hace por parte del presidente de la República pues es un tema que es sujeto a revisión. Claro. ¿Sí? No podemos dejar de lado que puede haber fortalezas para, en este caso, mejorar
a los órganos autónomos, sobre todo porque ahora en día los tribunales electorales limitaron su competencia en materia indígena. Michoacán es el único tribunal del país que tiene competencia indígena en temas de presupuesto directo. El único en el país. El único. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la propuesta que se hace puede venir precisamente señalando dónde están las deficiencias que tiene el sistema de justicia electoral y dónde hay que fortalecerlo. Claro. A lo mejor el día de mañana estos tribunales electorales van a cambiar de nombre, ser tribunales de participación ciudadana, Claro. tribunales de derechos indígenas, ¿sí? Y mecanismos de participación. O sea, el modelo va a estar sujeto a una revisión. Yo creo que eso es bueno. O sea, tú dirías que sí es correcto, digamos, advertir que hay que transar otro modelo, ¿no? Se puede. Habrá que discutir a cuál modelo. Así es, exactamente. Yo sé que es una pregunta muy complicada, no tenemos tanto tiempo, pero a ver, Salvador, dime, dentro de este nuevo modelo, ¿qué cosas tú, por tu experiencia que has tenido en el tribunal, habría que atender? Es decir, tú, ¿qué elementos dices? Aquí la verdad es que hay que cambiar estas dimensiones. Yo creo que, y porque lo hemos vivido, el tema administrativo. Okay. Se necesita fortalecer el área administrativa. Okay. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos una autonomía de gestión y financiera, también lo es que el presupuesto te lo asigna el Congreso del Estado. El Congreso del Estado te asigna un presupuesto conforme a tus necesidades. Sin embargo, la operación de ese presupuesto, ¿sí?, es modificable conforme a la presidencia que pueda estar en turno. Si no llevas un buen planteamiento de cómo llevar la planeación administrativa, vas a cometer errores que tarde que temprano la Auditoría Superior, ¿sí?, o los órganos de fiscalización te van a revisar. El tema de administración debe ser fortalecido, cuidarse. El tema del servicio profesional de carrera también es uno de los temas que están pendientes y que no se han fortalecido. Temas de transparencia y rendición de cuentas también son importantes fortalecerlos. El tema del combate a la corrupción, ¿sí?, porque no solamente son temas de desvío de recursos, son temas también de la eficacia en los procedimientos judiciales. ¿En qué sentido? Que cumplas con los términos que te mandata la ley para que tengas una justicia expedita. Bueno, pues estamos llegando al punto exacto de la discusión, pero no me quiero sin hacerte dos preguntas. Una muy puntual. Yo he escuchado este argumento que algunos han dicho de que, bueno, ¿para qué necesitamos un tribunal estatal si al final de cuentas cuando los que recurren al tribunal no están de acuerdo casi nunca y acaban en el tribunal federal, ¿no? ¿Qué podrías responder a esa pregunta? Es decir, ¿por qué sí necesitamos a los tribunales estatales? A ver, yo creo que aquí también es otra vertiente importante, atendiendo al modelo federalista. Okay. Sí, en el modelo federalista, recordemos que los estados tienen esa libertad de configuración legislativa. Incluso pudiéramos dar este tribunal y poder el estado configurar un tribunal constitucional de participación ciudadana, por ejemplo. Sí. Sí, al final, los órganos jurisdiccionales o los jueces se vuelven vigilantes del control de la constitucionalidad, que eso es algo muy interesante. Sí. Entonces, ¿esto qué implicaría? Sabemos que el sistema electoral que tenemos hoy en día en el tema de justicia, al final dicen, llegarán los asuntos hasta la sala superior o a las salas regionales. Sí, lo que pasa es que un primer filtro son estos órganos locales, ¿sí?, donde no todos los asuntos se van a la sala regional. Pongamos un ejemplo, que de 10 asuntos que se resuelven en el ámbito local, ¿sí?, 5 se impugnen o 4 se impugnen. Ahí tenemos un primer mito, es decir, no todos se van. No todos se van. Más o menos la mitad, dirías tú. Exactamente, sí, menos de la mitad se estarían impugnando a la sala regional. Claro. ¿Y quién mejor que ustedes que tienen esa cercanía con esos problemas indígenas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claramente la decisión en el centro pues sería muy diferente a ustedes que conocen aquí en el área. Muy bien, Salvador. Bueno, pues usted díganos ahí, quienes nos ven y nos escuchan, ¿conocían realmente el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? ¿Conocen sus atribuciones, sus funciones? Pues hay que investigarlas, ¿no? Salvador, última pregunta para que nos ayudes aquí a nuestro público a entender. En este proceso electoral de 24, ¿qué es, digamos, de las actividades más importantes que le tocará hacer al tribunal en el Estado? Bueno, además de resolver los medios de impugnación, ¿sí?, el tema de la capacitación, la difusión de los derechos político-electorales que se tienen, el conocimiento finalmente del marco normativo, porque luego se desconoce por los partidos políticos. Ahorita estamos llevando un trabajo de capacitación que empezamos en el mes de septiembre del año pasado. Ha sido permanente.
no hemos dejado de dar capacitación a los partidos políticos, y en sede del propio Tribunal Electoral, por primera vez, los partidos políticos van al Tribunal Electoral a tomar la capacitación, y lo vamos a hacer con todos los partidos que conozcan qué es lo que pueden ellos impugnar el día de mañana frente a una decisión, ya sea de la autoridad electoral o bien de los propios partidos, o en la jornada electoral si los resultados no les son en beneficio. No tenemos elección de gobernador. ¿Qué elecciones sí califican en este 24? Ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado. Pues esto llegó a su fin, estimado Salvador, muchas gracias. La verdad es que muy interesantes los temas. Hay mucho que dialogar, ¿no?, del tribunal. Yo creo que te seguiremos invitando, si nos permites, en otro momento, para que nos cuentes, por ejemplo, sobre la parte indígena. Me parece un tema muy interesante, muy importante, particularmente para un estado como el de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Salvador, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, al contrario, muy agradecido, maestro Javier, por este espacio. Yo encantado, y las veces que sean necesarias, aquí estaremos acompañándolos y saludando a todo el auditorio, no solamente del ámbito público, sino también académico, que es donde nos gusta también participar. Claro, así es. Es Contrapunteo. Hasta la próxima. Hemos terminado con este programa, pero no se olviden de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. De suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que mi nombre es Santiago Ábalos y me encuentran en Instagram como @sansantiago. Y yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram como Cecita García. Y esto fue Espacio Semich. Pero vamos a seguir con la concepción. De María la Virgen. Hemos llegado al final del programa. No, estamos por terminar. Lluvia, 75 grados. Va a haber sol, va a haber nube. Ceci, ¿qué tal tu último día de vacaciones? Muy bien. ¿Y luego? Desarrolla. Cuéntame más. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa.